Sing me a song of a lass that is gone. Say could that last. Muy buenas Lalibrokers y bienvenidos a un nuevo Lali Podcast, el podcast del clan Lalibrock y el más irreverente de la comunidad de Outlander en español. Mi nombre es Silvia y en el podcast de este mes vamos a hacer un poquito de arqueología por el Outlanderverso para descubrir cómo llegaron los actores a Outlander, qué estaban haciendo cuando los ficharon, cómo se tomaron la noticia, cómo fue su casting, esas cositas. Outlander es una serie de televisión que debutó en 2014. Los fans de la saga de Diana Gabaldon estaban expectantes ante esta adaptación después de haber pasado años adorando los libros y con la salida puntual de vez en cuando de noticias en las que se hablaba de una posible adaptación al cine, un formato que por otro lado pues a Diana nunca interesó demasiado porque creía que no le hacía justicia a su historia. Tras su estreno en agosto de 2014, la serie fue ganando seguidores episodio tras episodio. También entre compañeros de la industria que se confesaron fans, tenemos por ejemplo por ahí a la mujer de Tom Hanks, Rita Wilson. Y también entre la prensa, que inundó las redes con todo tipo de artículos, entrevistas, juegos con los actores. Seguro que más de uno se acordará de aquellos artículos que decían, por ejemplo, que Outlander era porno arrancacorsés para señoras. Varias veces hemos visto también al equipo jugando al clásico Yo Nunca, que es este juego de beber de yo nunca he hecho tal y si lo has hecho bebes, ¿no? Que ellos siempre hacen con whisky, obviamente. Y apuesto a que cada uno tiene también su entrevista favorita, que con Katie y Sam han hecho un montón. El turismo empezó también a escalar posiciones en Escocia según progresaba la fama de la serie, porque los fans estaban deseando visitar las míticas localizaciones en las que se desarrolla el amor de Claire y Jamie. Total, que el impacto de la serie fue tal que se convirtió en un fenómeno. Por su historia, por su mirada femenina, su vestuario, sus increíbles paisajes, el misticismo, la magia y el folclore que lo rodea todo y, por supuesto, por su pareja protagonista. A Caitriona Balfe y Sam Heughan, Outlander les ha cambiado la vida, al igual que al resto del reparto, claro. ¿Pero qué estaban haciendo antes? ¿Cómo llegaron a la serie? ¿Cómo recibieron la noticia? ¿Cómo fue su prueba de casting? Si hay algo a lo que un actor se enfrenta una y otra vez, sobre todo en sus primeros años de carrera, es a los castings. Es verdad que si alcanzas cierto nivel, pues ya no haces pruebas como tal para ver si te eligen, sino que las oportunidades te llegan a ti directamente, te llegan guiones gracias a tu agente y demás. Pero en este caso, antes de Outlander, para Sam y para Kate, la única forma de meter un piececito en la industria era haciendo casting. ¿Preparados para este viaje arqueológico a las profundidades de Outlander? Pues vamos allá. I'd seem to have fallen through time. Si habéis leído Waypoints, el libro de Sam, y si no puede que también conozcáis la historia, porque él la ha contado en más de una ocasión, sabréis que Sam, antes de llegar a la serie, estaba viviendo un punto de inflexión. Había viajado a Estados Unidos para participar en la temporada de episodios piloto, probar suerte haciendo casting con la idea de que si aquello no salía, pues tendría que plantearse seriamente qué iba a hacer con su vida. Porque claro, hay un límite económico y de resistencia personal también, de paciencia, en el tiempo que uno se puede pasar haciendo malabares entre servir copas o repartir sándwiches, que eran esos trabajos que tenía mientras tanto, mientras va de un casting a otro una y otra vez con la esperanza de que te llegue tu oportunidad, ¿verdad? Y Sam estaba en ese punto. Pensaba que ya llegaba a cierta edad, veía también la situación del resto de sus amigos y compañeros, cómo algunos empezaban a tomar otros caminos, así que estaba en el ahora o nunca definitivo. Y no es que Sam no hubiese tenido sus papeles antes de que apareciese Outlander en su vida. En los años previos podríamos decir que se buscó trabajitos aquí y allá,
en el teatro, donde lo nominaron al premio Laurence Olivier como actor prometedor por Outlying Island, de 2002, embarcándose también en proyectos que, bueno, son de estos que no sabes cómo va a terminar la cosa, pero sales con experiencia y aprendizaje seguro, que fue el caso de Alexander the Great, ahora reeditada. También tuvo papeles secundarios en televisión, en series como Doctor, Rebus, la primera versión antes de que hicieran la versión con Richard, o Los asesinatos de Midsommar. Participó también en películas tan dispares como Una princesa por Navidad, A Princess for Christmas, que antiguamente estaba en YouTube la película completa, no sé si se podrá seguir viendo, eso sí, en inglés. Y también había un proyecto por ahí muy diferente, muy llamativo, que fue Emulsion. Estuvo un par de años también de gira por Europa y Estados Unidos haciendo Batman Live en el teatro, en fin, que ya sabemos que Sam de brazos cruzados no se queda. Y entonces apareció la oportunidad de Outlander. Cuando le dijeron que se estaba haciendo casting, estaba trabajando sirviendo cócteles con un amigo, que era algo pues que también le gustaba, ¿no? Esto de servir copas, hacer sus cócteles, ya hemos visto después cómo ha lanzado su marca, ¿no?, de bebidas espirituosas y demás, y le encanta, es algo que le gusta mucho. Bueno, pues justo cuando acababa de volver de Estados Unidos, saltó la noticia de que estaban haciendo casting para Outlander. Como no le había ido bien al otro lado del charco, pues tampoco esperaba grandes cosas de este nuevo casting, pero igualmente decidió presentarse, total, que tenía que perder, ¿verdad? Pues en este caso, Susan Smith, la directora de casting de Outlander, lo tenía mucho más claro que Sam. Decía lo siguiente: una sigue las carreras de los actores. Yo conocía a Sam de la Escuela de Arte Dramático y lo había contratado ya para varios papeles. No hay muchos escoceses muy altos que sean adecuados para Jamie Fraser, así que pensé en Sam inmediatamente. La historia cuenta además que con Sam solo hizo falta una audición y un par de llamadas con los productores. De hecho, Meryl Davis, la productora, recordaba que ellos estaban en su oficina en Pasadena, estaban haciendo la primera ronda de ver cintas, de audiciones, ¿no? Y ahí en ese momento apareció Sam y se quedaron todos como clavados en el sitio. De repente ahí estaba, habían encontrado a su Jamie Fraser, que era un personaje que pensaban que no iban a encontrar nunca, porque claro, tal y como se describe, ¿verdad?, es el rey de los hombres, dificilísimo de encontrar. Y Meryl recuerda pues que simplemente apareció y fue, vamos, algo que no habían visto nunca. En ese momento supieron que él tenía el carisma y el encanto que necesitaba el personaje, que Sam había nacido para interpretar a Jamie. Después de ver su cinta, hicieron una videoconferencia con él y fue lo que les faltaba ya. Si faltaba algo para convencerles, ahí ya estaba todo el pescado vendido, que decimos por aquí por el sur. And then we did a video conference with him, and immediately he just jumped off the screen. Sometimes in this life, there are certain actors out there who were born to play certain parts, and Sam Heughan was born to play Jamie Fraser. Por cierto, la audición de Sam también se compartió en su día, la podéis encontrar en YouTube con las escenas que hizo. Es un vídeo bastante largo, de más de 7 minutos. Una de las escenas que hizo para la audición fue el momento en el que le cuenta a Claire por qué lo detuvieron, por qué lo azotaron, ¿verdad? Y le explica todo aquello de el cargo de obstrucción. Ella le pregunta qué significa obstrucción, él le cuenta pues que lo que estaba él haciendo era defender a su familia, ¿no? Cómo los casacas rojas entraron en su casa, le golpearon en la cabeza y cuando él se despertó pues estaba en un carro compartiendo espacio con los pollos, ¿no? Y luego creo recordar que hizo otra escena en la que Claire le pregunta si es culpable de los cargos que se le acusan y él le cuenta pues cómo le azotaron, la fiebre que tuvo y tal, le da las gracias a ella por lo que ha hecho por él y demás. La reacción de Diana, por otro lado, es bien conocida, ¿verdad? Cuando le pasaron las fotos de Sam, pensó que era grotesco, que es la palabra con la que ha pasado ese momento a la historia, ¿no? Claro, ella estaba en qué están pensando, pero cuando lo vio en acción, todas esas dudas desaparecieron. En alguna ocasión ha llegado a contar después que lo que hace Sam es casi mágico. En un momento estás viendo a Sam Heughan y al momento siguiente se ha transformado en Jamie Fraser. La impresión del equipo también es que Jamie es tal y como Sam lo interpreta en pantalla. Cariñoso, comprensivo, sabio, complejo. Vamos, que encapsula todo lo que hace que Jamie sea quien es, el rey de los hombres.
Sam in real life shares so many of the qualities that Jamie has. He's smart, kind, generous, and people are just drawn to him. Sam's just perfection in this role. Él recibió la noticia de boca de su agente mientras estaba comprando en el supermercado. Historia que ha contado también alguna vez recordando cómo lo tiró todo de la emoción. En su libro, en Waypoints, recuerda que antes de que empezara la grabación, les invitaron 2 semanas a un campamento de Outlander en Escocia, lo que ellos llaman en inglés el bootcamp. Y lo recuerda así, os cito. Con todo el reparto reunido, básicamente nos enseñaron a ser escoceses de las tierras altas. Durante el transcurso de esas 2 semanas, apartados en nuestro pequeño mundo, nos acostumbramos al uso de armas del siglo XVIII, aprendimos a hablar gaélico y nos metimos de lleno en la colección de los maravillosos libros de Diana para poder apreciar todo su universo más allá de los guiones. Sam fue al primero que eligieron en el mes de junio, así que llegó al bootcamp pues, de los primeros. Sam empezó también a hablar en ese momento largo y tendido con Diana a través del correo electrónico y con mensajes privados, donde ella le contaba en detalle las sutilezas y las motivaciones del personaje de Jamie, porque Sam tenía también sus dudas, sabía las expectativas que había con respecto al personaje. Diana llegó incluso a poner en copia en los emails a Sam cuando a ella la producción le enviaba los guiones para que aportase sus comentarios. En esos emails que a ella le enviaban, ella copiaba a Sam, ponía su dirección y se los reenviaba también. Y a Sam pues le hacía gracia esto, lo recuerda así. Dice, es divertido ver lo que le gusta y dónde cree que las cosas pueden mejorar. No se reprime, pero su contribución siempre es apreciada y aceptada. Ahí fue también donde Diana le reveló lo que ocurre en las páginas finales del último libro de la saga. Ha sido su secreto compartido desde entonces y solo Meryl conoce la historia. Además de Diana y Sam, solo Meryl Davis, productora de Outlander, ha leído esas últimas páginas que todos estamos deseando conocer. En el caso de Katrina Balfe, ella no tenía experiencia en televisión y menos aún liderando un gran proyecto como se preveía que iba a ser Outlander. Kate venía del mundo de la moda. En 1999, cuando solo tenía 18 años, la descubrieron mientras estaba recaudando fondos para una causa benéfica en un supermercado. Tras abandonar la carrera de teatro en la universidad y trabajar como modelo en Dublín durante unos meses, captó la atención de una agencia de modelos y se la llevó a París. Desfiló para firmas como Chanel, Givenchy, Dolce & Gabbana, Moschino, Alberta Ferretti y Louis Vuitton. En su apogeo como modelo, fue considerada una de las 20 modelos más solicitadas del mundo y el Irish Independent la calificó como oficialmente la primera supermodelo de Irlanda. Por cierto, también era habitual verla por España desfilando para nombres como Agatha Ruiz de la Prada, por ejemplo. Podéis bichear por internet que las fotos están ahí. Sin embargo, tras casi 10 años en la industria de la moda, Katrina decidió a los 27 años que quería dejarlo, porque lo que siempre había querido era dedicarse a la interpretación. Recordemos que abandonó la carrera de teatro en la universidad, después de que la descubrieran como modelo. Bien, pues en 2013, Kate estaba intentando hacerse un nombre como actriz, pero claro, era una desconocida y tenía sus dificultades. Llevaba 4 o 5 meses sin trabajar y llegaba al punto un poquito en el que estaba Sam. Empezaba a plantearse cuánto podía aguantar. Justo a tiempo, su representante le sugirió que enviara una cinta para un nuevo papel en televisión. Pero lo único que se sabía del personaje era una escueta descripción de solo 2 líneas. Así lo recuerda Katrina. Mi representante me había enviado una sinopsis de 2 o 3 líneas y me dijo, toma, graba esta audición. Era una descripción muy superficial del papel, del personaje, la información no hacía referencia al nombre de Claire, ni al título de los libros, ni de la serie, ni de Diana Gabaldón. Ninguna de esa información estaba ahí. Era básicamente enfermera. No había ninguna descripción de la personalidad. Creo que era enfermera años 40. Ni siquiera mencionaba, creo, que el tema de los viajes en el tiempo. Eran literalmente 2 líneas. Aún así, Katrina hizo todo lo que pudo, grabó la prueba y la envió.
pero no recibió respuesta del equipo de casting. Así que ella lo único que pensó es que no supo interpretar el material. Y os cito lo que decía: creo que lo que hice en esa cinta no representaba realmente a Claire. Porque claro, la pobre solo tenía 2 líneas, entonces pensaba que si hubiese sabido algo más, quizá lo hubiese captado mejor. Así que siguió con su vida, se fue a Bélgica a rodar una película independiente, después se fue a Londres a reunirse con un agente. Este agente, cuando la vio, pensó que ella era perfecta para el papel de Claire y le sugirió que hiciese la audición. Katrina le dijo: sí, ya la conozco, yo ya he presentado la cinta, ya la he hecho, pero no he sabido nada. Entonces este agente le dio, ahora sí, una mejor descripción del personaje de Claire y ella grabó una nueva cinta. Estuvo 2 semanas esperando una respuesta. Había reservado sus vacaciones y todo, y cuando ya lo tenía todo preparado, la llamaron diciendo que querían verla en persona inmediatamente. Y ya teníamos a Claire Randall. Claire Beecham. Cuando llegó, casi se fue directamente a hacer la prueba con Sam. Tan al límite estaban los tiempos que esto fue en agosto y la producción quería empezar a rodar en septiembre. Así que hasta este bootcamp que decíamos antes, el campamento de entrenamiento que hizo Sam y los Highlander, lo tuvo que hacer de forma acelerada, esto de montar a caballo y demás. Tampoco podían faltar las pruebas de vestuario, de peluquería, todo rápido. Aunque con su porte de modelo, que no le queda bien a Katrina, ¿eh? Trisha Biggar, responsable de vestuario de las últimas temporadas de Outlander, ha comentado que, no recuerdo la cita textual, ¿vale? Porque estaba en inglés, venía a decir algo así como que todo lo que se le da a Katrina para ponerse lo lleva con mucha facilidad y se mete en el papel, adopta la postura y tal. Vamos, que lo clava todo con el vestuario, está perfecta. Por cierto, que cuando la llamaron, tuvo 3 días para leerse el primer libro, el de Outlander, antes de hacer la prueba con Sam. Prueba que fue la pieza clave para el equipo, obviamente. Sabían que habían encontrado a su pareja protagonista. Meryl, lo ha dicho alguna vez, la productora, Meryl Davis, que ella tenía claro desde el principio que si fallaban eligiendo a la pareja protagonista, esto no iba a funcionar. Así que más les valía hacerlo bien. Kate recuerda así ese momento de su prueba acelerada y demás. Dice: hice la lectura de química y me preguntaron: ¿puedes mudarte a Escocia en 3 días? Cuando conoció a Ron Moore, el desarrollador de la serie, él le preguntó: ¿estás lista para que tu vida cambie? Y ella le respondió: supongo. Y así llegamos al 11 de septiembre de 2013, cuando salió el anuncio oficial de que Outlander había encontrado a su Claire. La producción, eso sí, ya llevaba grabando al menos una semana, así que imaginaos si fue todo acelerado la incorporación de Katrina. Y si os estáis preguntando qué pasó con aquella cinta de Katrina con su primer casting, esto es algo que cuenta Meryl Davis en un vídeo que también está disponible en YouTube, el vídeo de la audición de Katrina. Y en este vídeo Meryl recuerda que a 3 semanas de empezar a grabar todavía no tenían a su Claire y fue Tony Graphia, guionista y productora también. Lo que pasó con la primera cinta es que se les traspapeló, se perdió a saber lo que pasaría, ¿no? Y fue Tony Graphia quien, dándole vueltas a las cintas y viendo también material por internet, Tony estuvo buscando por internet más actrices británicas desconocidas que sirvieran para interpretar a Claire, cuando encontró algunas entrevistas con Katrina. Y ahí es cuando se dieron cuenta de que Katrina, viéndola en esa entrevista, en ese vídeo y demás en internet que había encontrado Tony, ahí se dieron cuenta de que Katrina ya había hecho la audición para Outlander, pero no la habían visto. Cuando recuperaron esa cinta y la vieron, se dieron cuenta de que efectivamente ahí estaba nuestra Claire Fraser. Meryl recuerda que durante los castings tú ves las escenas, la misma escena, evidentemente las actrices pues hacen una y otra vez la misma escena, entonces acabas viéndola un montón de veces y claro, al final te suenan todas iguales. ¿Qué pasó con Katrina? Que cuando ella hizo la escena, esta de que Jamie se cae del caballo y ella dice: ¡ay, se está cayendo!, ¿no? Lo clavó y llamó la atención. Fue tal el impacto que les causó que ni siquiera hablaron con ella por videoconferencia.
directamente, pues le pidieron que viajase a Los Ángeles para plantarla directamente delante de Sam y hacer la prueba de química. Meryl nos dice también que Katrina en la vida real encarna muchas de las características que tiene Claire. Su inteligencia, su fuerza, también es divertida y todo eso ella se lo transfiere al personaje cuando lo interpreta. Jesus Roosevelt Christ. Una curiosidad que tengo por aquí. Algo que a Katrina le costó mucho a la hora de meterse en el papel de Claire fue su famoso Jesus Roosevelt Christ. Es una expresión icónica del personaje que muchos fans deseaban escuchar, pero resulta que, según ha contado Tobias en alguna entrevista, Tobias Menzies, a ella esa expresión le costó mucho porque no veía cómo podía hacer la suya de forma que le saliese natural y que no sonase forzada. Está claro que al final lo consiguió porque la hemos escuchado decirla más de una vez. Y no sé a vosotros qué os parece, pero yo creo que lo hace muy bien, ¿no? My first day on set with Sam, I had to relocate his shoulder. La prueba de química de Sam y Katrina, que ya estabais pensando que iba a pasarla por alto, no, es algo que todos conocemos ya a estas alturas porque la hemos visto varias veces. Hubo un año que Starz nos la regaló por el Día de los Enamorados, ¿verdad? Bueno, Sam, como decía antes, fue el primero al que eligieron en el casting. Salió en junio de 2013 y Katrina no llegó hasta septiembre de 2013, al menos el anuncio oficial. Entonces, como Sam fue el primer elegido, hizo pruebas con varias Claire hasta que apareció Katrina. Y juntos interpretaron la famosa pelea junto al río del episodio 9, que es mi episodio favorito de la vida, mi escena favoritísima y la que a mí, esto ya es personal, me hizo saltar todas las alarmas, las chispas y todo, decir, esta serie tiene, aquí hay algo tremendo, porque es muy romántico, es muy bonito verlos juntos, enamorarse y demás, pero pelearse, tú ves en esa pelea ahí, chispas, fuego, todo, pasión, ahí, vamos, tremendo. I don't have to do what you tell me to. You do. You are my wife. Así recuerda Sam cómo fue aquella prueba en su libro en Waypoint. Si no lo habéis leído os lo recomiendo, pero os voy a leer ahora un fragmentito en el que recuerda esta prueba de química. Así que si no lo queréis saber, spoiler, os pongo alerta. Os leo. Outlander es una historia épica en expansión, pero la cohesión se encuentra en Jamie y Claire. La química debía ser la correcta entre ellos. Aunque íbamos justos de tiempo, ya que el rodaje era inminente, todos estaban decididos a formar la pareja perfecta. Cuando la modelo de pelo oscuro con preciosos ojos azules, que no color whisky como Claire, aunque nadie es perfecto, se presentó ante el panel de casting, presté atención. En el primer intento nos centramos en que el personaje de Claire habla con un inglés similar al de la reina, mientras que Katrina tiene un suave y encantador acento irlandés. Esto resultó no ser un obstáculo cuando hizo la prueba para el papel y sentí que no era el único que había visto saltar la chispa. Fue la directora de reparto quien me pidió que actuara en una escena específica con ella, la famosa secuencia al lado del río. Con el entusiasmo del momento nos empujamos literalmente el uno al otro hasta que la directora nos pidió que parásemos. Fue algo intenso, físico y emocional. Nos dejó sin aliento. Estaba entre mis brazos y creo que ambos supimos que Jamie y Claire acababan de cobrar vida juntos. Sin embargo, y lo lamento por ella, porque terminé sudando profundamente. Era la primera vez que Katrina actuaba, fue para ella un gran salto y sentí que necesitaba mostrarme protector, tan comprensivo como Jamie con Claire. En cierto modo parecía que esa era la dinámica que se había creado entre nosotros como actores y que seguimos ampliando y explorando frente a las cámaras. Ella estaba abrumada por el trabajo y la presión al encontrarse siendo la protagonista de una serie, pero se enfrentó al reto con la cabeza alta. Solo me aseguré de cubrirle las espaldas. ¿No es precioso este recuerdo de Sam, de esa prueba de química? Luego muchos conocemos, si lleváis mucho tiempo en el fandom, la historia de cuando se conocieron, salieron juntos a dar un paseo, a hablar un poquito, a conocerse y demás, y se hicieron esta promesa, entre comillas, de, oye, no sabemos hasta dónde va a llegar esto, si nos puede cambiar la vida, no, vamos a comprometernos a, como dice Sam en este fragmento, a cubrirnos las espaldas el uno al otro, a estar ahí para el otro.
Y lo han cumplido también, ¿verdad? Que lo que han conseguido es pura historia de la televisión. You think I belong to you and you can't stand for someone to have something else that belongs to you. You do belong to me and you are my wife whether you like it or not. Well, I don't like it. Y llegamos al 8 de agosto de 2013, que fue la fecha en la que se anunció que Tobias Menzies interpretaría a Frank, el marido de Claire, y también a Black Jack Randall, el gran villano de la primera etapa de la serie. Tobias venía de interpretar papeles secundarios en series de televisión como Roma, Juego de Tronos, The Night Manager, que no recuerdo ahora cuál era la traducción, era aquella serie de Tom Hiddleston y Hugh Laurie, el Dr. House, ¿vale? También apareció en un episodio de Los asesinatos de Midsommar, igual que Sam, e interpretó al guardaespaldas de Maggie Gyllenhaal en la miniserie The Honorable Woman. Cuenta además con una extensa carrera en el cine y en el teatro desde el año 2000, ¿vale? Y ahora Tobias no solo iba a interpretar a un personaje, sino a dos. Esto es algo que Starz siempre tuvo claro desde el principio. Estaba buscando a un actor que interpretase a los dos papeles. En las novelas de Diana, todos sabemos que cuando Claire cruza las piedras por primera vez, confunde a su marido Frank con Blackjack. Así que o eran parecidos o aquello no iba a funcionar. Y qué mejor entonces que contar con un mismo actor para los dos papeles, ¿verdad? Para Tobias esto además fue un aliciente, lo que atrajo su atención cuando le contactaron para hablar del proyecto. Lo recuerda así, os leo. Interpreto a dos personajes tan diferentes. Sin duda fue una de las cosas que despertó mi interés cuando me contactaron para hablar del proyecto, ya que se trata de una propuesta inusual. Susan Smith, la directora de casting, explicó que el proceso de búsqueda del actor adecuado fue sencillo. Dice, hicimos dos escenas, una con Blackjack y otra con Frank. Y si mal no recuerdo, la escena de Blackjack fue bastante larga y Tobias hizo una maravilla de una sola toma. Fue un casting interesante. Como digo siempre, nunca se sabe. Y al igual que ocurrió con Sam, lo que pasó con Tobias es que Susan Smith ya seguía su carrera gracias al teatro. Esto es lo que decía. Como directora de casting, una va mucho al teatro y me encanta mi trabajo, así que conocía a Tobias del teatro y sabía que podía interpretar ambas facetas del personaje. Tobias también recuerda su proceso de casting como algo sencillo. Decía lo siguiente: fue bastante sencillo, me pidieron que grabara una escena interpretando a cada personaje y un par de semanas después me ofrecieron el papel. Sorprendentemente, fue uno de los castings más sencillos que he hecho, dada la propuesta. Pensé que tendría que pasar por muchos más trámites, pero obviamente encontraron lo que buscaban. ¿Qué escena hizo en su casting, por si os lo preguntáis? Pues para la escena, para interpretar a Frank, hizo la escena en la que regresa después de encontrarse con el fantasma del Highlander, ¿verdad? El fantasma de Jamie, y se lo cuenta a Claire. Y luego, como Blackjack, la escena que hizo fue esa en la que Dougal lleva a Claire a verlo con la esperanza de descubrir quién es, ¿vale? Esto es lo que contó Diana. Diana pudo además ver el casting y esto es lo que contaba. Os leo. Al igual que Sam, tengo la ventaja de haber visto a Tobias interpretar brevemente tanto a Frank como a Jack Randall, y junto con los vídeos de las audiciones, los productores enviaron su videoclip, un conjunto de clips de diversas películas y series producidos con gran maestría que demuestran su alcance o su rango como actor. Es bueno, extremadamente atractivo, en los papeles de bueno, con una sexualidad encantadora y peculiar muy evidente. Y supongo que muchos lo habéis visto interpretar papeles malvados en los que posee esa violencia controlada y a menudo ingeniosa que hizo reflexionar a Claire sobre la peligrosidad de un sádico con sentido del humor. Su doble papel le dio además un par de premios a Mejor Actor y le abrió las puertas a personajes como el Duque de Edimburgo en The Crown, que le ha traído también otros premios. 2 de ellos son del Sindicato de Actores como Mejor Actor de Reparto o Mejor Reparto. Una pregunta que le han hecho mucho sobre este doble papel en Outlander es cómo interpreta a cada uno para conseguir que sean personajes diferentes, pero que el espectador los siga percibiendo como parientes. Tobias cuenta que no quería hacer una caricatura de ellos, así que cada uno tiene sus sutilezas. Pero sobre todo, lo que más suele responder Tobias en estos casos es que él confía en el guión, en el vestuario,
y en todo el trabajo de producción para meterse en sus papeles. Y Ron Moore, el desarrollador de la serie, lo apoya en esto. Él recuerda que cuando le hicieron la prueba de vestuario, lo vio como Frank, vestido, ¿vale? Imaginaos el sombrero, ¿verdad? Tan elegante, y pensó que estaba muy bien. Luego lo avisaron cuando ya estaba vestido con el traje de Frank para que lo viera también y se sorprendió al darse cuenta de que parecía estar viendo una persona totalmente diferente solo con el vestuario, porque hacía que Tobias adoptase una postura diferente como Blackjack. Una cosa era Blackjack y su casaca roja, ¿verdad? Y todo el traje, y es muy diferente al vestuario de Frank, lo que ayuda muchísimo a Tobias en este caso a meterse en sus dos papeles. Así que resumiendo, él es muy buen actor, eso vaya por delante, y le ha añadido pequeñas sutilezas a cada uno de los personajes, pero su respuesta es que él confía mucho en el trabajo del equipo y además cuenta también que Diana ha escrito 2 personajes muy buenos. Aunque yo desde aquí insisto en que tampoco hay que desmerecer lo que se le ocurrió desde el principio de la serie. Seguramente algunos recordaréis cómo Tobias y Katrina, para prepararse, llegaron a escribirse cartas de amor para así estrechar lazos y que sus escenas de sexo fuesen menos incómodas. En la saga, además, se supone que Claire y Fran se escribieron cartas durante la guerra, así que ellos decidieron hacer lo mismo. No me digáis que eso no es implicarse con tu personaje. Looks like you've seen a ghost. I'm not really sure that I haven't. La última escena que rodaron juntos, por cierto, Katrina y Tobias, fue esa en la que Claire y Frank duermen en camas separadas, cosa que me parece curiosa después de aquellos inicios que tuvieron por carta, ¿verdad? En cuanto a Blackjack, se ha escrito mucho sobre su personaje como villano, su obsesión con Jamie, su oscuridad. Diana ha tenido que explicar en alguna ocasión, dada la discusión, que no es que Blackjack sea gay, sino que el personaje explora el sadismo. Diana dejó en su Facebook una extensa publicación en la que hablaba un poquito más sobre esto, sobre las preferencias de Blackjack. Y decía lo siguiente: bueno, parece que estamos recibiendo muchas críticas interesantes del episodio 12, que sin duda son muy buenas, ¿vale? Decía: solo quiero aclarar una cosa antes de explicar un par de cosas interesantes. Blackjack no es homosexual, es un pervertido, es un sádico, obtiene placer sexual lastimando a la gente, pero no le importa el género de la víctima. La personalidad sí, el género no. Y continúa Diana: veo que los críticos asumen que le dijo repetidamente a Jenny que se diera la vuelta en el flashback este de Lally Brock y asumen que le dice esto porque él es gay. En realidad, y obviamente yo habría pensado que es porque ella lo mira, se ríe de él y eso a él le resulta desconcertante, incómodo. Si observas su comportamiento a lo largo del libro, y hago hincapié en el libro, aunque es casi lo mismo en la serie, a Blackjack se lo muestra atacando a 4 personas: a Jenny, a Jamie, a Claire y a otro prisionero en Fort William, del que no vemos nada en la serie, llamado Alex. 2 hombres y 2 mujeres, es decir, es un sádico que busca la igualdad de oportunidades. Sin embargo, dado su puesto como comandante de la guarnición y la estructura cultural en la que se mueve, tiene mucho más fácil acceso a prisioneros varones, a quienes puede torturar a su antojo, pero acepta mujeres cuando puede. Véase su reacción cuando encuentra a Claire deambulando sola. Y hace aquí un apunte Diana: en las tierras altas de Escocia, las comunidades eran pequeñas y unidas y la gente realmente no se movía mucho. Las mujeres no solían vivir solas, iban del hogar de sus padres al de sus maridos y permanecían en sus casas o cerca de ellas y no solían deambular sin protección. Claire hace todo esto, digamos, ¿no? Claire sí que lo es, sí que se ha movido, ha salido y va sola, y es por eso que atrae tanto el interés malsano de Blackjack. En fin, esto es lo que decía Diana al respecto de las preferencias de Blackjack sobre las que tanto se ha hablado, ¿no? Y que yo creo que hay en algún momento en el que el propio personaje, cuando está a solas con Claire en ese interrogatorio que los dos mantienen, en ese tira y afloja, creo que él lo describe muy bien como esa oscuridad que habita, ¿no? Es ahí donde vive el personaje, en la oscuridad. Y en esa oscuridad no distingue. Ataca a unos y a otros, por curiosidad,
por morbosidad, por interés malsano, que dice Diana, ¿no? The darkness has grown within me. Si hay una secuencia de la que se ha hablado mucho con los años, es aquella en la que Blackjack tortura a Jamie en la prisión. Fue una secuencia muy llamativa para aquel momento, que llamó mucho la atención, fue muy atrevida. Outlander apostó por algo pues que no se había visto hasta ese momento. Más tarde hemos escuchado a Sam arrepentirse, digamos, entre comillas, ¿no?, de lo verdes que estaban en ese momento y cómo se dejaron guiar e hicieron cosas que quizá a día de hoy no harían, porque quizá llegaron demasiado lejos, pero es una secuencia que ahí queda, que me parece muy valiente, muy atrevida para ese momento. Es una pena que no tuvieran el reconocimiento que se merecen, porque además de esta secuencia tan dura de la tortura de Blackjack a Jamie, Outlander se ha atrevido a abordar otras cuestiones que tampoco han tenido, no se han traducido luego en reconocimiento, como puede ser la pérdida de Faith. Pero, ya digo, la secuencia de la tortura de Blackjack a Jamie es algo que queda ahí para la historia, una representación tremenda. Capitaine Randall, bienvenue à Versailles. Je veux remercier votre majesté. C'est un honneur de me trouver en Celia. Cuando nos metimos ya en la producción de la segunda temporada, surgió la pregunta de si Tobias llegaría a interpretar 3 papeles en Outlander, porque Blackjack tiene un hermano, Alex Randall, y en el libro se le describe casi como un calco uno de otro. De hecho, en el libro Claire tiene esta impresión de Dios mío, estoy viendo un fantasma, ¿no? Ha resucitado Blackjack. Pero en el podcast oficial de Outlander, Ron Moore se sentó con la guionista Ann Keeney y aclararon que eso de interpretar 3 papeles pues ya les parecía ir demasiado lejos y que la escena pues era un desafío. Así que eligieron al actor Laurence Tobias, de quien ambos comentaban que en este programa, en este podcast, ambos comentaban que el actor se parece mucho a Tobias. Si habéis visto la segunda temporada, lo podéis constatar. Ron llegó a decir que hasta podría ser su hermano en la vida real. Supongo que es un reto que está casi a la altura de encontrar como un doble de Sam para interpretar a su hijo o para interpretar ahora al joven Brian Fraser, ¿no? Más o menos. Who the bloody hell are you? I'm Jonathan Randall, Esquire, captain of His Majesty's 8th Dragoons. En el caso de Tobias, por cierto, creo que nunca hemos llegado a ver su casting, ¿no? Si está escondido en algún DVD y yo me lo he perdido, decídmelo, que a mí no me importaría verlo y ser testigo de esa transformación, que aunque él dice que por su fisicalidad y comportamiento Frank le resulta más cercano a lo que es él mismo y Jack es más forzado, seguro que clavó ese casting. Y hasta aquí ha llegado este Lali Podcast. Me encantaría indagar en la historia de casting de todos los actores, pero este trabajo de arqueología la verdad es que me consume más tiempo de lo que ya me consume habitualmente hacer un programa, así que me he quedado en las historias de nuestro trío principal, digamos. Pero siempre podemos dejar la puerta abierta para hacer una segunda parte, ¿no? Y descubrir lo que tienen que contar sobre sus personajes Duncan Lacroix o David Berry, por ejemplo. Así que nada, si queréis una segunda parte, dejádmelo saber en comentarios si estáis escuchando este Lali Podcast en YouTube y contadme sobre qué actores podríamos indagar para que me ponga a ello, porque ya digo que me lleva mucho tiempo meterme en las profundidades de internet para encontrar las respuestas. Por mi parte, ya digo, lo voy a dejar aquí porque si no ya sabemos que podríamos estar de charla horas y en alguna parte hay que poner el punto y final. Gracias como siempre por estar al otro lado, por escucharte estos programas enteros y nosotros nos escuchamos como siempre en un próximo Lali Podcast. ¡Adiós!